Mi gente, San Halo, el parque de San Halo aquí en Huracán, Utah, en la ciudad que se llama Huracán, es tan pequeño, pero a la misma vez tan grande. Déjenme virarle para que vean lo que estoy viendo en este momento. Miren este cañón de aquí. Y esos son bajadas de no sé cuántos pisos de altura. Bueno, ya averigüé ya, según la elevación, hice los cálculos y tiene más de 40 pisos de altura. ¿Ustedes han visto un edificio de 40 pisos de altura? Esa es la altura de que es desde la parte de abajo hasta subir esa loma que acabo de enseñarles ahora. 40 pisos de altura. Por supuesto que tú puedes bajarla o intentar subirla. Yo nunca he visto a nadie subirla porque de nuevo, eso tiene como... Y de nuevo, esto sigue... por ahí, esto que ustedes ven es la mitad de la montaña. Déjame ver. Así se ve mejor sin el sol. Eso es la mitad de la bajada o de la subida. Es una locura. Pero miren todo el cañón este. Déjame bajar para que ustedes puedan apreciar un poco más de estas bellezas. Bueno, no quiero seguir bajando, pero ustedes... La bajada está allá abajo. Y ya de ahí, ya ustedes imagínense la subida esa de arena. Por supuesto que eso, como pueden ver, sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo hasta acá arriba, mi gente. Es súper inclinado. De nuevo, arena que no vas a poder coger tracción ni nada. Así que, nada, nosotros hemos venido por todos los cañones estos, mi gente, a máxima velocidad con los jeeps, yendo por todo el cañón. El cañón sigue muy lejos hasta allá. Es muy divertido ir a tanta velocidad por este cañón. Se oye todo el eco de los motores y es una pasada. Ahora, nosotros no vamos a estar haciendo eso hoy porque vamos a estar haciendo una ruta. 5 minutos después. Bueno, mi gente, después de bajar por esa loma, esa cuesta o como quieran llamarlo ustedes, sufrió el Jeep un pequeño problema con la dirección, el guía del volante o como quieran llamarle, que se estaba saliendo el líquido del power steering. Como pueden ver, acá abajo se está saliendo y prácticamente se estaba saliendo por ahí, mi gente, por esa unión que está ahí, que parece que al subir y bajar tanto, eso se fue aflojando y eso es algo que hay que estar chequeando, mi gente. Hay que estar chequeándolo muchísimo cuando uno hace cosas extremas. Hay que estar chequeando los tornillos de la suspensión y por supuesto que hago todo eso. Pero este tuerca, yo pensé que no se iba a aflojar ya que tenía teflón, este tipo de tape que se le pone a las rocas para que no se salga ni nada, ni se afloje. Pero se aflojó y se salió todo el líquido de la dirección. Y de pronto estaba funcionando bien y de pronto dejó de funcionar la dirección y me quedé completamente no sin dirección de que no se pueda doblar, sino sin dirección que se pone bien dura. Y el resto del video van a ver donde yo tuve que dejar el Jeep abandonado. Recuérdense que estamos en Utah, aquí no se roban los Jeeps ni nada. Mi Jeep no tiene techo, mi Jeep prácticamente cualquiera puede entrar y robarse, incluso robarse el power tank, robarse las herramientas de la parte de atrás, pero aquí nadie se roba nada, gracias a Dios. En este momento todavía no lo hemos ordenado, pero debido a que se quedó sin líquido de power steering y es la segunda vez ya que se queda sin líquido de power steering, la bomba de dirección, el power steering pump, que es en inglés, se rompió y ya ahora, la primera vez que me pasó en Moab, se quedó sin dirección ya que uno de las mangueras, es decir, de los hoses, se rompió y en este caso botó todo el aceite, pero ahora se aflojó y también se quedó sin dirección. ¿Qué pasa? Que la caja de power steering se calienta. Entonces al calentarse mucho se rompen todas las juntas adentro y todas las cosas y entonces ya te deja de funcionar la bomba del power steering o la bomba de dirección. No sé cómo ustedes le llaman en su país, pero la bomba que hace que gire el fluido del líquido de power steering para el volante o para el guía o para como ustedes le quieran llamar.
el que mueve el volante. Y entonces hay que ordenar otra. Vamos a ver si ordenamos esa o si ordenamos una de carrera que mueve mucho más líquido. Por supuesto que es mucho más caro, pero para lo que estamos haciendo nosotros ya lo necesitamos, ya que estamos constantemente, ustedes han visto los últimos videos, que estamos cada día llevando al límite al Jeep, tanto en suspensión como en dirección. Vamos a tener que estar siempre arreglando muchas cosas. Y mi gente, yo trato, por supuesto, de poner lo mejor en mi Jeep, pero llega un momento de que descubro algo nuevo. Un ejemplo, descubro una compañía nueva, ya que como nosotros no estamos involucrados en cosas de carrera, no sabemos mucho de las cosas que hay para carrera y cosas profesionales, ya que muchísimas de estas compañías, las cosas de carrera sí, no son compañías que todo el mundo, que son súper famosas. Por ejemplo, RPM. RPM es una compañía de Jeep, no son compañías, aunque muchas personas la usan de carrera, no son compañías que usan los camiones de trophy trucks y todas estas cosas que valen $300,000 y $500,000. La mayoría de toda esa gente usan piezas customizadas y de nuevo, todos estos vehículos usan cosas de prácticamente grado espacial, de aviones y todas estas cosas. Entonces muchas de estas compañías son bien pequeñas, pero como las cosas son bien caras, pueden tener un negocio, vaya, ya que a lo mejor venden una o dos kits de eso en el año entero y ya le da negocio a ellos para estar todo el año vendiendo solamente esos dos kits. No sé si me entienden lo que trato de decir, pero son cosas especiales que no son muy famosas. Entonces, poco a poco nosotros la vamos descubriendo y viendo a ver si se puede mejorar. De nuevo, mi Jeep va a llegar a un punto de que ya no va a ser un Jeep, se va a convertir en un buggy, ya que hay que customizar el chasis y todas estas cosas, pero ya eso va a ser más en el futuro, mi gente, cuando ni que Dios lo quiera, le siga dando más golpes al Jeep y ya no quiera yo tener cuerpo del Jeep. No sé si me entienden con esto, pero no quiero tener un buggy, quiero seguir enseñándoles lo que se puede hacer con un Jeep y que no necesitas un buggy para hacer todas estas cosas, sino necesitas experiencia, mucha práctica y todo esto. Así que no se preocupen que por ahora yo no voy a convertir el Jeep en un buggy. El futuro de lo que yo quiero hacer, el futuro, es cambiar toda la parte de atrás y no tener nada de esto de cuerpo, porque yo no quiero estar dándole golpes aquí al Jeep. Como pueden ver, le di un golpe ahí y entonces todo esto iría hacia adentro, es decir, eliminar toda esta parte de atrás y conectar como desde ahí hasta, no sé si como hasta aquí o hacer algo para eliminar toda la parte de al lado del cuerpo, pero yo no quiero hacer como si fuera una cochinada, ni que luzca feo, ni que luzca mal, ya que he visto muchos mal trabajos de personas que han hecho esto. Quiero hacer algo que luzca bien, esa es la prioridad número uno. Y por supuesto que hay que quitar todas las latas y todas las cosas. También hay que empezar a eliminar peso del Jeep, ya que todo el peso me está limitando de subir obstáculos. Mientras menos peso tenga un vehículo, más fácil va a subir el obstáculo. Así que vamos a empezar a trabajar en eliminar peso poco a poco. Por supuesto, una cosa de que nos está limitando también es el motor, de que no nos permite ir más rápido de lo que podemos ir en la arena y en el desierto. Eso es algo que, si Dios quiere, vamos a mejorar pronto en el 2025, si Dios quiere, de nuevo. Y nada, vamos a trabajar en seguir modificando este JL, mi gente, para poder seguir haciendo cosas más extremas cada día. Y nada, de nuevo, este Jeep tiene suspensión RPM que las pueden comprar ustedes ahora mismo. Tiene el doble triangulado en la parte de atrás y el Tri-Link en la parte de adelante, que Tri-Link quiere decir que tiene 3 brazos solamente en vez de 4. Y el doble triangulado quiere decir que tiene los brazos cruzados en la parte de atrás. Y esto te va a dar mejor flexionamiento. Bueno, ustedes ya han visto ya lo que yo he sometido a este Jeep. De nuevo, el Jeep tiene motor original 3.6. Aquí está, mi gente, motor original, batería original, caja de aire original, nada del otro mundo. Como ustedes pueden ver, tiene sistema de PSC, por supuesto. Se necesita para las piedras, pero el Jeep no tiene nada del otro mundo. El motor está completamente de fábrica, no se está
modificado los internos ni nada. Aquí tiene unos coilovers de 12 pulgadas de Bilstein. De nuevo, ustedes pueden poner la marca que ustedes quieran, pero el Jeep no se trata de nada, sino se trata de la suspensión que tiene. Aquí tenemos la parte de atrás, como pueden ver. Nada del otro mundo. Nada que sea secreto, nada que sea nada. Ustedes han visto todo el progreso de este Jeep. Y de nuevo, lo que les estoy enseñando es que este Jeep no tiene nada del otro mundo. Tiene prácticamente cosas que usted en la casa puede tener. Y solamente lo que le estoy queriendo decir con esto es que se necesita práctica. Los rines 17 pulgadas KMC, Maxxis trepadores, Dana 60 de Super Duty. Es decir, el diferencial de adelante es de una F250. El diferencial de atrás ya es un poco más potente. Es el diferencial más grande que tú puedes poner en un Jeep. El más fuerte, el más todo. Pero con un Dana 60 también adelante. Atrás pueden ponerlo. Aquí tenemos un Ultimate Dana 80 que es completamente diferente a un Dana 80 regular. El Ultimate es algo que es lo mejor de lo mejor de lo mejor. No hay nada más fuerte que esto. Esto es ya el punto máximo, tanto en calidad como en servicio, como en todo, porque recuérdense que hay otros diferenciales que ustedes pueden poner, pero la garantía después sabrá Dios lo que te va a pasar. Y bueno, mi gente, nada, con esto quiero decirle que el Jeep mío no es nada del otro mundo. Por supuesto que se puede mejorar muchísimas cosas y se van a mejorar muchísimas cosas ahora en el 2025. Así que nada, usted puede tener exactamente el mismo Jeep mío con las mismas cosas. Y de nuevo, mi gente, una cosa que les he dicho muchísimos a todos ustedes es que si le dan duro al vehículo, ya sea Jeep, Suzuki, lo que sea, si le das duro de verdad, como la definición de darle duro, de hacer cosas extremas, se te va a romper. ¿Con qué quiero decir con esto? Es que yo no rompo más Jeep que nadie, simplemente que yo estoy haciendo cosas extremas y se gastan. Aquí tú no vas a ver un carro de $1 millón, que los he visto yo, vehículos bogies con lo mejor de lo mejor, dinero infinito, patrocinado por las marcas que más tienen dinero para hacer cosas de que ustedes no tienen idea y se rompen. Aquí no es nada, dan una vuelta, se rompen, chocan con una piedra y se rompen. Es completamente normal. Así que tengan esto pendiente, mi gente, que el Jeep mío se va a seguir rompiendo. No es porque yo sea loco, porque maneje ni nada de eso, sino por lo que estoy haciendo cosas extremas, llevando al vehículo al extremo y se va a seguir rompiendo. Y de nuevo, mi gente, esto que dije no es para criticar absolutamente a nadie. Las personas que quieren hacer cosas fáciles, que hagan cosas fáciles, se les respeta 100%. Es su vehículo y ustedes hacen cosas desde fácil hasta extremo, ya que el vehículo suyo es suyo, usted lo compró, usted pagó todas las cosas, así que yo respeto a cada persona. Las personas que hacen overlanding, las personas que hacen rutas nivel 1, nivel 2, nivel 3, yo respeto a todo el mundo, pero tienen que entender eso, de que mientras más duro le des al vehículo, más se te va a romper. Las personas que hacen overlanding no rompen tanto los vehículos, aunque sí los rompen, pero los rompen menos. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas más relajadas con amigos, con familia. Yo rompo más el vehículo ya que estoy haciendo cosas más extremas. Me estoy tirando de montañas hacia abajo, me estoy subiendo piedras, estoy dándole durísimo al Jeep y por supuesto que se va a romper. Mi gente, otra cosa que tenemos pendiente hacer es terminar el JL. Tenemos tanta locura aquí en el garaje, como pueden ver, que no quiero, pero ya lo tenemos que hacer ya. Tenemos que acabar de terminarlo, porque ahora mismo estoy esperando por piezas en este Jeep y tengo este que no lo he ni empezado aquí, cuando pudiera tenerlo listo ya para, si se rompe un Jeep, tener el otro. Recuérdense que tenemos el Jeep del Luna. De nuevo, miren esto, mi gente. Les voy a enseñar una cosa que ustedes no se lo van a creer. No se lo van a creer. Vamos a ver una cosa de Utah. Una de las cosas que me gusta de Utah. Miren esto. Miren esto, mi gente. Abierto. El Jeep de Luna. Como ustedes saben, este Jeep cuesta miles y miles de dólares. Abierto. Como pueden ver, bueno, esto no se cierra. Pero vamos a ver la F350, que ustedes saben también que cuesta miles de dólares. Abierta, completamente.
Eso es una de las cosas que me encanta aquí de Utah, que aquí nadie se roba nada. Hay 0 crímenes, por lo menos en la ciudad que vivo yo y en todo el alrededor de las ciudades, alrededor de esta ciudad. Nadie se roba nada. Estamos hablando de que es tan segura la ciudad y las ciudades, esta área aquí, que nadie le pone llave a la puerta. Todas las casas de toda la ciudad están abiertas. Todas. Aquí nadie le pone llave a las casas. Aquí nadie cierra, cuando está la temperatura buena, aquí nadie cierra las ventanas. Tú puedes entrar a cualquier casa de todo el vecindario aquí y yo te aseguro, siempre va a haber alguien que cierra, pero yo te aseguro que el 95 a 97% de las casas están sin llave. Estamos hablando de 3 de la mañana, tú entras y dale. Eso es una de las cosas que me gusta aquí de Utah, que no te tienes que estar preocupando por que te van a robar el Jeep, ya sea de $100 tu Jeep, o cuando me refiero a Jeep, mi gente, me refiero a cualquier vehículo, Toyota, Suzuki, lo que sea. Tú no te tienes que estar preocupando de que te van a robar tu vehículo dejándolo en el medio de la nada sin techo o no. Aquí nadie se roba nada. Y de eso le estaba hablando, me estaba refiriendo al Jeep de Luna cuando se me ocurrió enseñarles esta curiosidad de Utah de que no hay que cerrar las casas, ni los Jeep ni nada, ni los vehículos. De nuevo, tenemos el Jeep de Luna, tenemos el JL, pero tenemos que tener, ustedes saben que nosotros siempre nos gusta manejar separados, no nos gusta manejar juntos, ya que los dos somos conductores. Eso es otra cosa muy importante, mi gente, que no nos gusta a ninguno de los dos ser pasajeros. Pero hay que tener un tercer Jeep modificado para, si se rompe uno de los dos Jeep, tener otro como este, que usted lo pueda manejar. Por supuesto, si no se puede, no se puede. No es que wow, sea imprescindible, pero ya que lo tenemos aquí, lo tenemos ya que acabar de terminar. Y aquí está, mi gente, los Ultimate Dana 60. Listos. El de atrás como pueden ver, nuevo, que boté la caja. Y el de la parte de adelante está ahí, nuevo también. Como pueden ver, no están instalados ni nada. ¿Qué estamos esperando? Estábamos esperando que RPM termine la suspensión paralela. ¿A qué me refiero a una suspensión paralela? Exactamente lo que tiene esto, que no es nada igual que la suspensión del JL, es decir, va a flexionar mucho menos, pero no queremos tener exactamente lo mismo, mi gente. Ya sería 2 Jeep con exactamente lo mismo. Queremos poder coger un día y tirar el JK contra el JL, o poder enseñar la diferencia entre uno y el otro, entre las dos suspensiones, a ver si hay mucha diferencia o no. Queremos saber, mi gente, ¿no? Ustedes saben que nosotros no somos los más expertos en todo, ni tenemos la máxima información, pero nos gusta aprender y nos gusta saber las cosas. Es decir, que le vamos a poner suspensión paralela a este. No sé si en la parte de adelante le vamos a poner Tri-Link, eso lo van a saber ya. RPM nos está enviando la suspensión para ponérsela a este. Tenemos los Dana 60, tenemos los coilovers y tenemos todas las partes, muchísimas partes aquí de Artec. Todo eso es de Artec, todas esas cajas también. Tenemos el kit de Master Cylinder J8 que está exactamente ahí. Es un Brake Master Cylinder que va a aguantar más el freno, ya que estos Master Cylinder, es decir, la bomba maestra del freno, no es tan buena en los Wrangler JK. Ya se lo cambiamos también al Jeep de Luna, que es un JK, por supuesto, pero hay que cambiárselo a este. Eso es otra cosa que se va a hacer también. Eventualmente vamos a empezar primero por la suspensión y los diferenciales y esas cosas para poderlo mover. Ya eventualmente le vamos a poner la jaula, por supuesto que va a ser manejado sin techo y todas estas cosas. Igual tenemos las puertas, las half doors de aluminio también y todo eso, pero vamos a empezar primero a poderlo sacar de aquí del taller. Por supuesto que va a ir con neumáticos Maxxis, con rines de 8 tuercas. Bueno, el JK, mi gente, cuando se termine en este momento va a estar por eso, y lo van a ver un poquitico de tiempo, con rines 20 y neumáticos 42, pero la idea es ponerlo en rines 17 para que pese menos y neumáticos 40. ¿Para qué? Para poderlo manejar más por la calle, como a uso diario, si tenemos que manejar, o a manejarlo a una ruta que queda 1 hora de aquí o algo de eso, así vaya. Que no sea algo tan extremo, ya que tenemos
el JL aquí, que de hecho le tengo que cambiar el parabrisas, mi gente, que lo tengo roto hace tiempo, pero no me quiero hablar de otra cosa ahora del parabrisas. Tenemos el JL a uso extremo. Lo estamos modificando para que se haga lo que haya que hacer para que funcione bien al máximo extremo. Por eso tenemos la suspensión doble triangulada de RPM. Y a este le vamos a poner una suspensión parecida a esta, que no es tan extrema como la que tiene este. De nuevo, el JK también le vamos a estar cambiando. Bueno, mi gente, para que ustedes sepan, se va a cambiar todo. Se va a cambiar el capot, el bonete o como ustedes le quieran llamar. Le vamos a cambiar esto, le vamos a cambiar los guardafangos, le vamos a cambiar los rock sliders. Los rock sliders se le va a poner algo como esto, pero de la marca Artec. Le vamos a estar poniendo también, como les dije, suspensión nueva. Le vamos a estar poniendo diferenciales nuevos, rines nuevos, neumáticos nuevos. Le vamos a estar poniendo los asientos nuevos, radio nuevo. La jaula eventualmente se le va a cambiar. Tenemos que arreglar también esto que es el bajo de DS18. Pero la idea es hacer algo así, que tenga 2 asientos adelante, 2 asientos atrás, para que puedan ir 4 personas y poder usar off-road y todas estas cosas, mi gente. La verdad que esto es lo que se va a hacer en el interior. 2 asientos delante, por supuesto, completamente diferentes. De la misma marca Corbeau, que ellos trabajan con nosotros, pero algo nuevo para que luzca completamente nuevo. Esto se va a pintar, ya que esto, la verdad que tenía el cinturón de seguridad aquí. No sé si lo quité o no. Mi gente, ustedes saben que el JK mío es del 2016 y tiene 14,000 millas originales. No, por eso está tan nuevo, que ustedes saben que solamente yo lo usaba en la Florida para hacer off-road, en fango y eso. Pero yo tenía el cinturón de seguridad acá atrás, el original, y una de estas cosas de los hierros estos estaba suelto, y por eso le estaba dando y dando y dando a esto, y esto por eso lo uso así. Pero eso se va a quitar, se va a pintar y se va a hacer lo mejor posible, por supuesto. Se va a poner esquineros nuevos, se va a poner fenders nuevos. Los esquineros, los que vamos a poner son prácticamente igual que los que tenemos en el JL de Next Venture Off-Road, con las mismas luces que me gustan tanto a mí, que son de Max Build. Son las luces preferidas mías, estas luces redonditas. La verdad funcionan muy bien, no he tenido ningún problema. Le vamos a estar cambiando parachoques, todo mi gente, todo en este Jeep se va a hacer nuevo. Pero no quiero seguir ordenando cosas para que se llene el garaje de cajas. Simplemente ya esas cosas de como si fuera el rock slider y disculpen, el corner, como se le llama, el esquinero, ya lo voy a ordenar una vez que ya esté el Jeep terminado. Y ya no quiero, por ejemplo, aquí tenemos los guardafangos del JL y tenemos muchas cosas. No quiero llenar esto de cajas y de cosas y después tener mucho más locura aquí. No sé si me entienden, pero no quiero formar una locura en el garaje que después no pueda ni caminar, ni trabajar en el garaje, ni nada de eso. Y de nuevo, mi gente, esas son las actualizaciones que tenemos en el momento, y las actualizaciones y los planes futuros que tenemos. Planes futuros, pero no muy futuros. Yo diría que en 1 o 2 meses va a estar pasando todos estos cambios. Así que nada, mi gente, les quería hacer este pequeño video para explicarles lo que está pasando. Hay muchos videos que ya tenemos filmados, pero que todavía no podemos poner, ya que son grabados con LiveRite y nosotros no queremos subir videos antes que ellos los suban, porque lo filmamos el mismo día. Queremos esperar por ello. Por eso hay muchos videos filmados ya que ya están listos en YouTube, pero que no hemos subido, ya que los queremos estrenar el mismo día que LiveRite lo estrene, para nosotros no coger más views que ella, o para que los suscriptores que tenemos en común no vean el video de uno y después no vean el video de otro. Estas cosas así nosotros tenemos muy pendientes, ya que no queremos hacerle esto a nuestros amigos. Pero de nuevo, tenemos muchos videos filmados que van a venir muy pronto, después de que se filmó, es decir, antes que se filmó este video, vaya. Pero bueno, nada, mi gente, les quería decir que muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por comentar siempre y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.